Bueno, bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Gracias a todos por la puntualidad. En honor a ustedes que han sido muy puntuales, vamos a dar inicio a esta actividad que hoy nos convoca. Mi nombre es Natalia Rubio, estoy participando junto al Comité de Capacitación, Docencia e Investigación del Sanatorio del Salvador en la organización de este ciclo de conferencias virtuales para celebrar los 25 años de la institución. A todos muy bienvenidos a este ciclo, que hoy presenta una temática diferente. El servicio que organiza esta actividad es el de gastroenterología del Sanatorio del Salvador, y el tema es importancia de la pesquisa en la prevención del cáncer colorectal, a cargo de la doctora Sandra Lencinas. Ella es especialista en cirugía digestiva y coloproctología, staff del Hospital Alemán de Buenos Aires. Así que bueno, le damos la bienvenida a la doctora también, que se ha conectado con anticipación. Hemos realizado las pruebas técnicas hasta hace un ratito, ustedes la habrán podido ver, también junto al doctor jefe de nuestro servicio, el doctor Weistroch. Para iniciar esta actividad vamos a comentar algunas cuestiones técnicas que es importante que todos sepan respecto al formato de esta actividad. Al tratarse de un webinar para una numerosa audiencia, ustedes van a ver que los panelistas tienen habilitados micrófono y cámara, pero como espectadores van a poder oír la actividad y solo van a poder hacer las preguntas a través de el chat, o invitamos a hacerlas mediante el botón que tienen en la pantalla, en la parte inferior, que dice preguntas y respuestas. Allí los invitamos a dejar su consulta, su comentario, que será leído al final de la actividad para ser respondido por la disertante. Ahora vamos a pasar a un breve momento de agradecimientos antes de iniciar la conferencia central. Agradecemos a las instituciones que apoyan este ciclo: la Universidad Católica de Córdoba, a través de su Facultad de Ciencias de la Salud, al Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, al Círculo Médico de Córdoba, al Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud, ITAES, a la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina, ADECRA-CEDIM, y también agradecemos particularmente a la Sociedad de Coloproctología de Córdoba, que avala esta conferencia en particular. Agradecemos la presencia de las autoridades de las instituciones recién mencionadas, que están conectadas, como también a las autoridades de la Casa, del Sanatorio del Salvador, que también están presentes. A continuación vamos a compartir un breve material audiovisual y luego las palabras del doctor Héctor Cámara. Él es el jefe del Comité de Capacitación, Docencia e Investigación que organiza este ciclo, y también es jefe del servicio de diagnóstico por imágenes del Sanatorio del Salvador. Vemos las imágenes. Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de conferencias que realizamos para celebrar los primeros 25 años del Sanatorio del Salvador. Su fundador, el profesor Dr. César Arturo Vigo, tuvo el deseo de generar una institución polivalente en la que pudiéramos atender a nuestras familias. El crecimiento ha sido permanente, progresivo y planificado, desarrollando las numerosas áreas que hoy lo conforman y que forman parte de este ciclo de conferencias. A pesar de las crisis sociales y económicas de estos 25 años, el sanatorio pudo lograr la experiencia de crecimiento que hoy lo caracteriza. Además de las crisis externas, todo crecimiento supone dificultades internas en la adaptación de una institución de salud y de los servicios que lo componen. Sin embargo, el directorio, con el apoyo de un grupo de profesionales, supo mantener en alto los objetivos
de proveer la mejor calidad de la atención de la salud con un modelo de gestión que permitió no solo la supervivencia, sino, como digo, su crecimiento progresivo. El sanatorio, entonces, hoy es una institución polivalente de alta complejidad que provee servicios médicos generales y especializados que desarrollan su actividad en la consulta externa y en la internación. Servicios médicos centrales como terapia intensiva, guardia central, laboratorio, diagnóstico por imágenes y servicios administrativos de gestión comercial y financiera con auditoría médica permanente. La inversión permanente en recursos humanos, en diferentes tecnologías y en informatización institucional, hoy permiten al Sanatorio de El Salvador posicionarse como una alternativa de referencia tanto de nuestra ciudad como de toda la región. El Departamento de Capacitación y Docencia también participó de este crecimiento y hoy coordina la formación de posgrado de 70 residentes en 13 carreras de especialización en medicina y participa de la docencia de grado y de posgrado en otras carreras de las ciencias de la salud. Bienvenidos entonces a este ciclo de conferencias que servirá como un canal de transmisión de la jerarquía profesional y de la calidad humana de los diferentes servicios que conforman el sanatorio, así como un merecido homenaje a su fundador y a todos los que hoy formamos parte del Sanatorio de El Salvador en estos primeros 25 años de existencia. A continuación los invito a escuchar al jefe de servicio de gastroenterología y coloproctología del Sanatorio de El Salvador, doctor Julio Baistro. Muchas gracias, Héctor, por tus palabras. Muchas gracias, Sandra, por estar presente hoy acá, acompañándonos en este ciclo de conferencias por los 25 años del sanatorio. Antes de cederte la palabra, voy a hacer una breve presentación del servicio, si me tienen un poquito de paciencia. ¿Ve? Pero no me... ¿No se ve? No. Bueno, todavía me cuesta, pero bueno. Quería contarles un poquito cómo funciona el servicio nuestro en el Sanatorio de Salvador. Vamos a describir brevemente el servicio y todo su aspecto asistencial, el aspecto docente y las subespecialidades y prácticas que realizamos. En el servicio atendemos todo lo que es la parte de gastroenterología clínica, hacemos todos los estudios endoscópicos, diagnósticos terapéuticos, la resolución quirúrgica de las afecciones del colon, el recto y el ano, ya sea por vías de abordaje endoscópicos, laparoscópicos o por vía convencional, las infecciones de transmisión sexual, todo lo que hace a patología del piso pelviano y la motilidad ano-recto-colónica. El servicio está organizado
Somos 4 médicos coloproctólogos, me acompañan el doctor Correa, el doctor Delgado y el doctor José Piatti, y tenemos en gastroenterología a la doctora Nadia Silva y al doctor Sebastián Loza. Después en asistencia de endoscopía nos acompaña Berenice. En la práctica asistencial tenemos consultorio todos los días, de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde, endoscopía diagnóstica y terapéutica. Al ser esto un centro grande, polivalente, tenemos una alta demanda de guardia, por lo que estamos disponibles los 365 días del año, las 24 horas, y cirugías colorectales. El objetivo de la charla de hoy, y el motivo por el cual invitamos a Sandra y le pedimos que nos oriente sobre este tema, es que todavía nos cuesta que el sanatorio cree o genere más pacientes para la prevención del cáncer colorectal. Sabemos que hoy es un gold estándar la colonoscopía a partir de los 45 años para prevenir el cáncer colorectal. Entonces tratamos de hacer hincapié para que todas las personas no tengan miedo a este estudio, vengan, se lo realicen. Acá en el sanatorio lo hacemos de una forma muy segura, estamos todos acreditados, todos capacitados. Desde el aspecto docente y de capacitación, tenemos gente que en nuestro servicio está en todas las sociedades científicas, la Asociación Argentina de Cirugía, la Sociedad Argentina de Coloproctología, en ENDIVA, participamos en eventos científicos, compartimos con Sandra recientemente que ella es la coordinadora de la Comisión de Endoscopía Flexible de la Asociación Argentina de Cirugía, cosa que muchas veces, como sabe Sandra, la endoscopía estaba vista como que solo la hacían los gastroenterólogos y no. Los cirujanos también participamos activamente en endoscopía y también estamos acreditados y también tenemos esa capacidad para poder hacer. Participamos también en la Revista Argentina de Coloproctología y recibimos alumnos de cirugía y de la Facultad de Medicina. Entonces, Sandra, lo primero que quiero decirte es gracias. He tenido la oportunidad de compartir muchas veces con vos y siempre tu cálida persona y tu claridad para expresarte en las conferencias es la que nos ha traído hoy a invitarte y bueno, muchas gracias por estar y siempre es un gusto verte. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Julio. Somos amigos hace muchos años con Julio, desde que nos conocimos en el Hospital Udaondo en el año 97, así que llevamos ya un largo camino juntos. Bueno, antes que nada quiero agradecer a los organizadores de este ciclo de conferencias del Sanatorio de El Salvador, y en especial al doctor Julio Baistrocchi y su equipo por la invitación, y sobre todo felicitarlo por estos primeros 25 años. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí, doctor. Bueno, gracias. A mí me toca hablar de la importancia de la pesquisa en la prevención del cáncer colorectal. ¿Por qué es importante realizar algún método de pesquisa para prevenir el cáncer colorectal? Porque de acuerdo a las estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, en base a datos del año 2018, en nuestro país hubo una incidencia de más de 15.000 casos nuevos en el año 2017, porque es el tercer cáncer en incidencia después del cáncer de mama en la mujer y de próstata en el hombre, y porque es el segundo en mortalidad después del cáncer de pulmón, con casi 7.500 muertes en el año 2017 en nuestro país. Si traspolamos esto a nivel mundial, en el año 2017 hubieron casi 1 millón de muertes por cáncer colorectal en todo el mundo. Y sabemos que el 76% de estas muertes se deben a fallas en la indicación de los estudios de prevención. En nuestro país, por ejemplo,
solamente el 30% de los pacientes mayores de 50 años, o sea que tienen indicación clara de realizar algún método de pesquisa, la llevaron a cabo. Y solamente el 14% de los médicos adhieren a las guías de pesquisa. El cáncer colorectal se da más frecuentemente en pacientes mayores de 45 años, con una edad media de diagnóstico de 68 años. El mayor porcentaje se diagnostica entre los 65 y los 74 años, con una leve incidencia mayor en hombres. Lo importante a destacar es que el 70% es un cáncer esporádico, o sea, se presenta en pacientes que no tienen ningún antecedente, ni personal ni familiar. El 25% de los cánceres de colon son cánceres familiares en pacientes que no tienen alteración, ninguna mutación genética, y solamente el 5% son pacientes de alto riesgo, o sea, pacientes que tienen diagnosticado un síndrome hereditario, un síndrome de Lynch, una poliposis adenomatosa familiar o cualquiera de las otras poliposis. El cáncer colorectal tiene una ventaja, que tiene un precursor que es el pólipo adenomatoso en el 70% de los casos. Este pólipo tiene una secuencia adenoma-carcinoma que lleva un tiempo prolongado, 10 años aproximadamente, y ese es el intervalo de screening en la población con riesgo promedio. Lo importante a destacar es que casi un 40% de los pacientes sin ningún otro factor de riesgo más que la edad, o sea, pacientes mayores de 50 años, cuando se realizan una colonoscopía, tienen uno o más adenomas. Tenemos que estratificar el riesgo de nuestros pacientes para cáncer colorectal. Como dijimos, tenemos los pacientes de riesgo promedio, que el único factor de riesgo que presentan es la edad. La mayoría de las guías recomiendan iniciar en estos pacientes la pesquisa a los 50 años, si bien las guías americanas actualmente proponen iniciarlo en una etapa más precoz a partir de los 45 años. Y después tenemos grupos de pacientes con riesgo más aumentado, que son aquellos que tienen antecedentes personales o familiares de pólipos adenomatosos o de cáncer colorectal, o bien de alguna de las enfermedades inflamatorias intestinales, como enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Y los de alto riesgo, que como dijimos era una muy pequeña proporción, son aquellos que tienen alguno de los síndromes hereditarios, o bien una enfermedad inflamatoria intestinal de larga evolución. Vamos a dedicarnos específicamente a los pacientes con riesgo promedio. Estos son algunos de los test y los más frecuentemente utilizados para realizar pesquisa de cáncer colorectal, dependiendo de que el screening sea programático, o sea, un screening organizado desde el sistema de salud pública, o bien que sea un screening oportunista, que es el que indica cualquier médico en su consultorio. En los programas a nivel de salud pública de cada uno de los países, el test más utilizado es el test de sangre oculta en materia fecal inmunoquímico, que es el que se basa en la utilización de anticuerpos específicos contra la molécula globina de la hemoglobina, que es específico para sangre colónica, que requiere la toma de una sola muestra. El paciente no debe realizar dieta los días previos a la realización del test, y lo realiza en su domicilio y lleva la muestra al laboratorio para su análisis. Este es un test que tiene una alta sensibilidad, casi un 80%, y una alta especificidad, un 96%. Cuando el test es negativo, se repite al año. Si el test es positivo, se debe indicar una colonoscopía para evaluar la mucosa colorectal de manera completa. Tenemos también el test inmunoquímico con DNA, que testea la hemoglobina y el DNA desprendido de las células tumorales que aparece en materia fecal. Es mucho más sensible, pero es menos específico, por lo tanto tiene más falsos positivos, y estos pacientes son sometidos a colonoscopía más frecuentemente que los pacientes que son evaluados por FIT. Tenemos métodos de imágenes, la colonoscopía virtual, que se realiza con tomografía. Para esto el paciente debe tener una preparación colónica con laxantes, es operador dependiente, el paciente es sometido a radiaciones,
Tiene una sensibilidad alta para detectar adenomas mayores a 10 milímetros, de un 92%, al igual que la especificidad, que es de un 98%. Y tenemos, por último, los métodos que nos permiten la visualización directa de la mucosa colorectal, la sigmoidoscopía y la colonoscopía, que se diferencian en cuanto a la longitud que pueden evaluar. La colonoscopía evalúa el colon de manera completa, y la sigmoidoscopía en general evalúa el colon izquierdo. Muchas veces con sigmoidoscopía podemos llegar al colon derecho, pero no en todos los casos. Permite la visualización directa, identificar las lesiones precursoras y resecarlas, permite biopsiar y tatuar tumores para el tratamiento quirúrgico posterior, y tratar la obstrucción y el sangrado, que son las complicaciones en el caso de los tumores avanzados de colon. La colonoscopía es el método más sensible para diagnosticar cáncer colorectal, 96% de sensibilidad, y para el diagnóstico de adenomas mayores a 10 milímetros tiene un 98% de sensibilidad. Vamos a referirnos específicamente a este método. Para que sea relevante en la pesquisa y en la prevención del cáncer colorectal, la colonoscopía tiene que ser de alta calidad. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser un procedimiento efectivo, seguro y costo efectivo. Efectivo porque nos va a permitir diagnosticar y tratar las lesiones precursoras de manera adecuada y los cánceres colorectales en estadio tempranos, y esto nos va a llevar a bajar la incidencia y la mortalidad por cáncer colorectal. Tiene que ser segura, porque hay que minimizar los eventos adversos asociados al método, y en el caso de que estos se produzcan, identificarlos y tratarlos adecuadamente. Y tiene que ser costo efectiva, o sea, evitar gastos innecesarios. El parámetro que vamos a utilizar para compararnos los distintos endoscopistas entre sí y los grupos de endoscopistas se denomina indicador de calidad. Es importante identificar aquellos indicadores que nos van a permitir implementar medidas que tengan impacto en la evolución y en la calidad de vida de los pacientes. Estos son algunos de los indicadores de calidad y son los más importantes. Algunos son indicadores prioritarios. Esto significa que tenemos que medirlos siempre en cualquier unidad de endoscopía. El principal indicador de calidad de una colonoscopía es la tasa de detección de adenomas, y es la llave de la prevención del cáncer colorectal, que asociado a otros indicadores, algunos de ellos de calidad como la tasa de intubación cecal, la limpieza colónica y el tiempo de retirada, nos van a determinar que se ha realizado una exploración meticulosa y completa de la mucosa colorectal. Esto, asociado a una adecuada técnica de polipectomía y polipectomías completas, lleva a reducir el cáncer colorectal de intervalo o postcolonoscopía, que es el cáncer que aparece después que nosotros realizamos una colonoscopía a nuestro paciente y antes del tiempo estipulado de la próxima colonoscopía de control. La tasa de detección de adenomas se correlaciona inversamente con el cáncer colorectal de intervalo. Cuanto mayor sea nuestra tasa de detección de adenomas, menor va a ser el porcentaje de cáncer colorectal de intervalo en nuestros pacientes. Esta es una editorial del año 2011 que a mí me gustó mucho, porque habla y dice que los pólipos perdidos por los endoscopistas, aquellos que no vemos y no resecamos, son oportunidades perdidas por nuestros pacientes. La tasa de detección de adenomas cuando la inspección colorectal fue completa tiene que ser de un 25%, o sea, cada 100 colonoscopías de screening que realizamos, en 25 tenemos que diagnosticar y resecar 1 o más adenomas. Pero de acuerdo a la última revisión de expertos de este año, debemos aspirar a que nuestra tasa de detección de adenomas sea de un 35% para que sea significativa la disminución del cáncer colorectal de intervalo y el riesgo de muerte asociada al cáncer de colon. Como sabemos, la tasa de adenomas perdidos va a ser exclusivamente dependiente de cada operador, o sea, depende de cada endoscopista.
Esa tasa de detección varía entre los distintos endoscopistas de acuerdo a que sean más meticulosos o no en cuanto a mirar y a resecar pólipos, y varía entre un 17 y un 48%. O sea, algunos endoscopistas vamos a perder más pólipos que otros endoscopistas. Esto se evaluó mediante colonoscopías realizadas en tándem, donde se determinó que la tasa de adenomas perdidos es de un 24% en promedio, pero que es mayor cuanto menor es el tamaño del pólipo. En aquellos pólipos menores a 5 milímetros, esta tasa fue de un 27%, y lo importante a destacar es que en aquellas lesiones mayores a 1 centímetro, que son lesiones de riesgo, esta tasa fue de un 6%. O sea, incrementar nuestra tasa de detección de adenomas va a reducir el cáncer post-colonoscopía y el riesgo de muerte en nuestros pacientes. Kaminsky en el año 2017 determinó que el valor significativo es de 25%. Pero cuando la colonoscopía, es indicada por un test de sangre oculta positivo en materia fecal, la tasa de detección de adenomas tiene que ser un 20% más alta, o sea, tenemos que tener una tasa superior a un 45%. Y sabemos que por cada 1% que aumentemos nuestra tasa de detección de adenomas, vamos a disminuir 3% el riesgo de cáncer colorectal de intervalo en nuestros pacientes. Si bien no todos los endoscopistas podemos ser tan magníficos como el doctor Douglas Rex, que es el actual presidente de la Sociedad Americana de Endoscopía, que tiene una tasa de detección de adenomas superior al 50%, tenemos una serie de estrategias que podemos implementar para mejorar e incrementar nuestra tasa de detección de adenomas. Nuestro paciente tiene que llegar a la colonoscopía con una preparación colónica adecuada, porque sabemos que cuando viene con una preparación inadecuada, como vemos en la imagen de la derecha y arriba, esto va a predisponer a estudios más prolongados, más difíciles e incompletos. Por supuesto, con una menor tasa de detección de adenomas, con más riesgo de complicaciones porque no vemos hacia dónde avanzamos el endoscopio, con necesidad de repetir la colonoscopía, lo cual hace que la colonoscopía deje de ser un estudio costo efectivo. Y debemos saber que las guías, tanto la americana como la de la Sociedad Europea, dicen que una preparación es adecuada cuando nos permite diagnosticar pólipos mayores a 5 milímetros. Sabemos que no todos los pacientes que vienen a la colonoscopía con una preparación inadecuada vuelven a repetir la colonoscopía. En este estudio se determinó que aquellos pacientes, que solamente el 35% de aquellos pacientes que venían con una preparación inadecuada volvieron a repetir la colonoscopía. Y en un tercio de estos pacientes se encontró uno o más adenomas. El 18% de estos adenomas eran adenomas avanzados, o sea, tenían más de 1 centímetro, displasia de alto grado o componente velloso. La preparación colónica tiene que ser personalizada para cada paciente de acuerdo a los riesgos que tenga cada uno de nuestros pacientes. Las indicaciones se deben brindar en forma oral y escrita para asegurarnos que hayan entendido. El laxante, cualquiera de los que utilicemos, se debe administrar en dosis dividida, siendo la última toma 4 a 6 horas antes de iniciar el procedimiento. Se debe medir mediante una escala objetiva y reproducible, como por ejemplo la escala de Boston, que evalúa el colon derecho, el transverso y el colon izquierdo de manera separada y le da diferente puntuación de acuerdo a la calidad de la preparación. La calidad debe estar documentada en el informe que entregamos al paciente, y si esa preparación es inadecuada, debemos repetir el estudio dentro del año. El 90% de nuestros pacientes tiene que venir a la colonoscopía con una preparación adecuada, pero debemos aspirar a que ese porcentaje sea del 95%. La colonoscopía tiene que ser completa, o sea, tenemos que mirar toda la mucosa colorectal.
Esto nos vamos a asegurar teniendo una adecuada tasa de intubación cecal, que tiene que ser superior al 95%. ¿A qué llamamos tasa de intubación cecal? No solamente llegar y mirar el ciego desde lejos, sino atravesar y sobrepasar la válvula iliocecal, mirar adecuadamente las paredes del ciego, mirar detrás de la válvula iliocecal, que es donde suelen quedar frecuentemente las lesiones perdidas. Hay que documentar nuestra llegada a ciego con los puntos de referencia. Todos los informes deben venir acompañados de estas dos fotos, una en donde podamos observar el ostium apendicular y otra donde podamos observar la válvula iliocecal. Si no estamos seguros de haber canulado el ciego, de haber llegado al ciego, tenemos que ingresar al ilion, o por lo menos tratar de intubar el ilion, para asegurarnos que la evaluación de la mucosa fue completa. Sabemos que cuando la tasa de intubación cecal es menor al 80%, esto se asocia con un riesgo significativamente alto de cáncer colorectal de intervalo. Y cuando los estudios no son completos, tenemos que sugerir en el informe cuál es la conducta a seguir. Si ese paciente se tiene que realizar un colon por enema, una colonoscopia virtual, una cápsula colónica o bien una nueva colonoscopia, dependiendo de cuál haya sido la causa por la cual no pudimos llegar a ciego. A veces es por la preparación colónica que no es adecuada, y muchas veces es porque el paciente tiene alguna angulación fija, una estenosis colónica que puede ser diverticular o inflamatoria y que no nos permite avanzar el endoscopio. Entonces debemos asentar perfectamente cuál es el estudio que sugerimos para ese paciente. El colon derecho es mucho más difícil de evaluar y es donde debemos prestar mayor atención, porque es en esta parte del colon en donde asientan los adenomas o pólipos aserrados sésiles, que son los responsables de un 20 a un 35% de los cánceres colorectales. Estas lesiones son mucho más difíciles de detectar que los adenomas convencionales, porque son, como vemos en la imagen, lesiones planas que tienen bordes menos definidos que los adenomas convencionales, que están cubiertas generalmente con moco, con una superficie nubosa, a veces cubiertas de materia fecal, sangran menos frecuentemente, por lo tanto son más difíciles de detectar con un test de sangre oculta, son más difíciles de resecar justamente por esta indefinición de los bordes. El 31% de estas lesiones persisten cuando hacemos la polipectomía, o sea, hacemos en este tipo de lesiones en un mayor porcentaje polipectomías incompletas, y pueden progresar más rápido que los adenomas convencionales. Por lo tanto, cuando resecamos este tipo de lesiones, tenemos que adecuar la vigilancia. Para evaluar el colon derecho disponemos de dos métodos. Uno es la segunda visualización del colon y el otro método es la retroflexión. ¿A qué llamamos una segunda visualización? Una vez que llegamos a ciego y que hacemos la intubación cecal, retiramos el endoscopio mirando adecuadamente y resecando las lesiones hasta el ángulo hepático. Y volvemos a ingresar en el colon derecho, intubamos nuevamente el ciego, volvemos a retirar, mirando cuidadosamente y resecando las lesiones que habíamos perdido en la primera visualización. En este metaanálisis, que incluyó más de 1.800 pacientes, vieron que haciendo una técnica de segunda visualización, la tasa de adenomas perdidos fue del 13%, y cuando hacían técnica de retroflexión en ciego, fue del 8%. Cualquiera de estas dos estrategias son útiles para aumentar nuestra tasa de detección de adenomas. La nueva tecnología contribuyó a mejorar nuestra inspección, sobre todo los accesorios mecánicos. El más utilizado es el EndoCAF, que nos permite aplanar los pliegues y mirar adecuadamente atrás de los mismos para asegurarnos de no dejar ninguna lesión perdida. Y esto, sumado al mejor diseño óptico de los endoscopios, contribuye a aumentar la tasa de detección de adenomas. El tiempo de retirada es otro de los indicadores de calidad que debemos medir. Este no es un indicador prioritario, o sea, no tenemos que medirlo siempre, pero es un indicador que tiene importancia médico-legal,
en cualquier paciente que tenga un cáncer post-colonoscopía o cáncer de intervalo y que haga alguna demanda, lo primero a mirar es el tiempo de retirada, o sea, cuánto tiempo el endoscopista pasó mirando la mucosa colorectal mientras hacía el retiro del endoscopio desde el ciego hasta el ano. Se vio que cuando ese tiempo es superior a 6 minutos, aumentaba significativamente la tasa de detección de adenomas. Pero en la última revisión dice que debemos aspirar a tener un tiempo de retirada mayor a 9 minutos. El tiempo de retiro se mide desde ciego a ano, siempre que no se haga ninguna intervención terapéutica. Las polipectomías tienen que ser correctas o adecuadas. ¿Qué significa esto? Con una adecuada técnica y además tienen que ser completas. Este es el National Polyp Study, que es el estudio índice, el del año 93, que determinó que la utilización de colonoscopía y polipectomía reducía la incidencia de cáncer colorectal entre un 76 a un 90%. Este es el mismo estudio 20 años después, con la misma base de datos de pacientes, donde observaron que hubo en ese lapso de tiempo un 53% de reducción de muertes por cáncer colorectal mediante la implementación de colonoscopía y polipectomía. Tenemos una tasa de un 10% de polipectomías incompletas. Esto lo determinó el estudio KEAR, que es el estudio polaco liderado por Heiko Pohl, que fue prospectivo, incluyó más de 1.400 pacientes, evaluaron 1 o más pólipos no pediculados de 5 a 20 milímetros resecados, y evaluaron la persistencia de pólipo con la biopsia de los márgenes una vez efectuada la polipectomía. Vieron que hay un 10% de polipectomías incompletas, que depende del tamaño del pólipo, o sea, hay más probabilidad de que la resección no sea completa cuando los pólipos son de mayor tamaño, en los pólipos aserrados, porque dijimos que eran más difíciles de resecar, y sobre todo que depende del endoscopista. Las polipectomías incompletas causan un 25% de cáncer colorectal de intervalo. O sea, el cáncer colorectal de intervalo o postcolonoscopía depende de 3 factores, pero principalmente del endoscopista, que haga una exploración subóptima de la mucosa colorectal, que pierda lesiones, que haga polipectomías incompletas. Depende también del paciente, que no venga bien preparado, que tenga lesiones planas y más difíciles de resecar, o lesiones detrás de los pliegues más difíciles de ver, o que tenga una carcinogénesis acelerada, como sucede en los síndromes hereditarios. Y también depende de la tecnología que disponemos. Va a ser mucho más fácil identificar lesiones cuanto mejor sea la tecnología, cuando tengamos endoscopios con alta definición, con magnificación y con sistemas de realce. Este es el estudio ColonPrev, que es el estudio español, que habla que el endoscopista es la principal característica que va a influenciar la calidad de la colonoscopía. Y habla de un concepto muy importante que es la paradoja en la detección y vigilancia. ¿Qué significa esto? Significa que aquellos endoscopistas que tengan una tasa de detección de adenomas elevada, inclusive más alto que lo que se requiere, o sea, mayor al 25%, van a sobreproteger a los pacientes, porque van a detectar y van a resecar mayor número de lesiones. Por lo tanto, estos pacientes van a venir a control de acuerdo a las guías en un tiempo estipulado que va a ser mucho más corto que en el caso de no encontrarse nada en una colonoscopía. Entonces van a tener más colonoscopías de control, a diferencia de aquellos endoscopistas que tengan una baja tasa de detección de adenomas, que tengan mayor cantidad de adenomas perdidos, que van a traer a sus pacientes a control en un tiempo más prolongado que lo que deberían traerlos, y por lo tanto estos pacientes van a tener más riesgo de desarrollar un cáncer colorectal de intervalo. Esta es la línea de tiempo de la colonoscopía en el screening del cáncer de colon. En el año 73 se introduce el método de la polipectomía, en el año 93 se publica el National Polyp Study,
En el 97 se incluye a la colonoscopía en las guías de screening. En el año 2006 empezamos a hablar de los indicadores de calidad y que debemos medirlo en todas las unidades de endoscopía. Y en el año 2019 decimos que el principal indicador de calidad es la calidad del endoscopista. De acuerdo a las distintas pruebas de screening que nosotros tenemos y de acuerdo al tipo de screening que realicemos, o sea, si es un screening programático que viene desde salud pública, vamos a utilizar como primera opción, en general en la mayoría de los países, el test fecal inmunoquímico con un intervalo anual cuando es negativo. Y si hacemos un screening oportunista, que es el que realizamos en nuestro consultorio y que depende de los recursos que tenga el paciente, los recursos que tengamos nosotros, en general preferimos la colonoscopía porque es el test más sensible y que en el caso que sea negativa, la repetimos a los 10 años, siempre que cumpla con todos los indicadores de calidad de los que hablamos. Como segunda opción tenemos la colonoscopía virtual, el test inmunoquímico con DNA, la sigmoidoscopía flexible y como tercera opción la cápsula colónica cada 5 años. Por último, no quiero dejar de mencionar esta herramienta, que es una app Captiva, que la diseñaron los doctores Lisandro Pereira y Leandro Steinberg, que está disponible en forma gratuita en cualquiera de los stores, y que es una herramienta que nos va a permitir adecuar la pesquisa y la vigilancia en nuestros pacientes, porque utiliza un calculador inteligente basado en la evidencia científica disponible y actualizada. En el caso que nosotros lo utilicemos para pesquisa, lo que vamos a introducir son los datos de la historia clínica del paciente, o sea, vamos a introducir antecedentes personales, antecedentes familiares, la edad del paciente, y la calculadora nos va a decir cuándo tenemos que iniciar la pesquisa en ese paciente y cuál es el mejor método de pesquisa que podemos implementar. Captiva lo que hizo fue democratizar la pesquisa y la vigilancia en nuestros pacientes. La puede utilizar cualquier médico, no es necesario que sea especialista, es muy fácil de utilizar. En el caso de la vigilancia, donde tenemos que cruzar numerosos datos porque debemos introducir el tamaño del pólipo, la anatomía patológica del pólipo, la cantidad de pólipos resecados, para ver cuándo hacemos el próximo control endoscópico. La verdad es que tiene una enorme utilidad. Y además, también tiene la ventaja que envía recordatorios al paciente de cuándo debe hacerse el próximo control con colonoscopía, por lo tanto, se pierden menos en la vigilancia endoscópica. También permite hacer estadísticas y esto va a permitir hacer programas o estrategias de prevención y de pesquisa en las distintas poblaciones. En conclusión, el mejor test de screening es aquel que el paciente va a completar y que repite si es necesario. La primera opción, como dijimos, colonoscopía y test de sangre oculta inmunoquímico. La colonoscopía es el método más sensible y además de permitirnos detectar las lesiones, nos permite hacer terapéutica. Para hacer una buena intervención en prevención de cáncer colorectal necesitamos hacer una colonoscopía de alta calidad, que es lo que va a reducir la incidencia y la mortalidad por cáncer colorectal. Sabemos que la calidad de colonoscopía es operador dependiente, debemos medirla siempre en todas las unidades de endoscopía, aunque sean los indicadores de prioridad, y que cualquier método de screening que realicemos o que implementemos en nuestros pacientes es mejor que ninguno. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, y felicitaciones por la excelente charla, como siempre. Muy claro todos los conceptos. Y me gustó mucho el hincapié que hiciste en lo que es calidad, lo que es ahora en el 2019, que no solo depende del aparato que tenemos, sino cómo hacemos el estudio, ¿no? Todos los parámetros que tenemos que tener en cuenta.
Y dado que tenemos un público muy diverso que está conectado, siempre uno de los grandes temas, y que vos lo mencionaste como un indicador de calidad, es la preparación. Y me gustó mucho que hayas aclarado que la preparación escrita o un mensaje o un mail de la secretaria dado así nomás no sirve y nos llegan los pacientes mal preparados. Y sé que vos en el centro donde trabajan tienen una consulta preendoscopía donde es el médico el que le explica al paciente cómo debe prepararse, cómo tomar la purga, o si no, alguien especializado, pero la transmisión de la preparación por vía oral, que se le explique bien al paciente la importancia que tiene que él tome bien la purga, que haga la dieta, nos va a llevar a poder cumplir con esto, ¿no? Con que el paciente nos llegue con una preparación adecuada. Es fundamental porque no a todos los pacientes los podemos preparar con el mismo laxante. O sea, hay laxantes que no podemos utilizar en algunos pacientes, por ejemplo, los fosfatos no podemos utilizar en pacientes con insuficiencia renal o con patología cardiológica o hipertensión, entonces tenemos que cambiar de laxante, le tenemos que aclarar por qué es necesario que venga bien preparado, que necesitamos mirar la mucosa colorectal y que si el paciente no viene bien preparado, tenemos que aclararle que vamos a necesitar repetir el estudio, con lo cual va a tener que volver a prepararse, va a tener que someterse nuevamente a una sedación anestésica. Es muy, muy importante. Nosotros en el hospital tenemos una entrevista previa a la realización de la colonoscopía con el paciente, donde le damos las indicaciones en forma escrita, pero también se las remarcamos en forma oral. Muchas veces ese es el primer contacto que tenemos con los pacientes, porque son pacientes que no son todos nuestros, son pacientes que vienen derivados de otros consultorios o de otros centros, entonces también es muy importante para esa relación médico-paciente, que nos conozcan, que sepan que somos quienes les vamos a hacer el estudio, y la verdad que con esto realmente los pacientes vienen mejor preparados. Siempre hay un porcentaje de pacientes que no llegan con adecuada preparación, que son aquellos que en general ya vinieron a una colonoscopía previa y que no vinieron bien preparados, entonces por más que les expliquemos, nunca lo van a hacer en forma adecuada y nunca van a llegar bien preparados. Pero sí, es muy importante la consulta previa. Bueno, Sandra, y con respecto al tiempo de salida, que vi ahí que vos habías puesto que el aspiracional tiene que ser 9 minutos. ¿No es mucho? No, a veces mucho. inclusive es más, porque empezamos a salir, volvemos a entrar en el colon derecho, volvemos a mirar, evaluamos, la verdad que a veces necesitamos hacer alguna técnica de realce, tenemos endoscopios con NBI y si no a veces hacemos cromoendoscopía, vamos mirando en forma adecuada detrás de los pliegues, los ángulos, que son las zonas más difíciles de ver, donde el endoscopio sale a veces muy rápido y tenemos que volver a ingresar. No, a veces cuando el paciente tiene un colon más corto, o sí, salimos más rápido, pero cuando el colon es largo, sobre todo en las mujeres, en las pacientes delgadas, nos lleva mucho tiempo mirar bien el colon. Tenemos que aspirar los restos líquidos, a veces cuando no está bien preparado también podemos lavar y aspirar y mirar adecuadamente la mucosa colónica. No, creo que ese tiempo está bien. Bien, la pregunta iba apuntada porque no siempre, como vos muy bien lo explicaste, el objetivo de la endoscopía es ir y sacar la foto del orificio apendicular, de la unión de las tres pandeletas, del fondo cecal y volverse. Uno tiene que retirarse con un buen examen bien completo y tratar de brindarle a ese paciente en el informe la seguridad de que su colon fue bien examinado. Si bien todos podemos cometer errores y como vos dijiste, las cifras de REX, de tener una tasa de detección de adenomas de 50% es media utópica quizá, todos debemos tratar de hacer esto y por ahí no es, muchas veces cuando nos toca ayudar, empezar, los que empiezan a hacer endoscopía, están más concentrados
para dónde doblar, cómo llegar hasta el ciego, están más concentrados en la llegada que en la salida, y es en la salida donde realmente debemos estar muy, muy atentos, y es donde encontramos muchas veces cosas que al entrar uno las pasa alto. por arriba, por alto. Bueno, Sandra, te dejo tranquila, siempre es un gusto verte y agradecerte por tu excelente charla. Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación. Doctora, le felicidades por invitamos, 25 años. le invitamos, doctora, a descompartir pantalla. Sí. Y doctor, si puede silenciar un minutito el micrófono. Vamos a aprovechar para saludarte todos también, doctora, agradecerte y también invitar a la audiencia a las próximas conferencias que tenemos en este ciclo. Como contábamos al principio, se trata de 25 conferencias para celebrar 25 años. La próxima es mañana, la organiza el Servicio de Ginecología y Obstetricia. Va a ser las 19 horas, también como la actividad de hoy, y el tema que convoca es el plan de parto respetado, preparación y rehabilitación del piso pélvico. Va a ser una conferencia que la va a desarrollar un panel de especialistas multidisciplinarios o interdisciplinarios de aquí del staff del Sanatorio de El Salvador, y el jueves próximo, el jueves 2 de diciembre a las 15 horas, organiza el servicio de diabetología del Sanatorio de El Salvador, y el tema es diabetes, realidad y perspectivas de Latinoamérica. El doctor a cargo es el doctor Enrique Caballero, él es endocrinólogo, investigador, director del programa, se me tapó justo aquí, perdón, director del programa latino de la División de Endocrinología del Brigham and Women's Hospital de Estados Unidos. Igual es en habla hispana, el doctor va a hablar en castellano toda la conferencia. Pero bueno, la idea era terminar para compartirles las próximas actividades, están todos invitados, y respetando también el tiempo de la disertante como de todos, que es aproximadamente de 1 hora lo que hemos dispuesto para esta conferencia. Ahora sí le vamos a dar un cierre. Y doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Seguramente el doctor Cámara también va a querer decirle algo. Doctor. Doctor Cámara, no se lo escucha. No sé si tiene el micrófono. Ahí está poniéndose el micrófono. No se escucha, doctor Cámara. Está silenciado. No, no se escucha, doctor. Ahí va, sí. Ahora sí, gracias. Bueno, sí, estaba justo con el otro sistema de audio para poder compartir la conferencia. Así que, bueno, quería agradecerles y bueno, despedirlos. Así que muchas gracias por este momento y esperamos vernos en otra circunstancia un poco mejor, ya de forma presencial. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias, doctor Bajero, también. Buenas noches.